Todo empieza con Tony Montana, quien es uno de los 125,000 inmigrantes cubanos que llegaron a Miami en 1980. Al ser entrevistado, concluyen que era un criminal en su país, por lo que es trasladado junto a su amigo Manny Rivera a un centro de detención. Estando ahí, Manny le dice que en un mes podrán salir de ese lugar, con un trabajo y la residencia del país. Lo único que tienen que hacer es darle cuello a un expolítico cubano que llegó a ser la mano derecha de Fidel Castro, ya que cuando estaba en el poder mandó a matar a mucha gente, y entre ellos se encontraba el hermano del señor ricachón a quien le van a hacer el favor. Por lo que un día aprovechan un disturbio que se hizo en el lugar para hacer el trabajo, y cuando lo hacen, reciben la nacionalidad del país, pero el trabajo que les dieron resultó ser lavando platos en un puesto enfrente de una discoteca, en donde Tony, al ver a la gente que entra en el lugar, se compara con el fin de algún día ser como ellos. Una noche su jefe les avisa que dos hombres en un carro los están buscando, por lo que al llegar al lugar, Manny le presenta a Omar Suárez, quien fue la persona que lo contrató para hacer el favor. Les dice que les pagará $500 por desembarcar un bote con mercancía, pero Tony le responde que por hacer eso mínimo es el doble de dinero, por lo que tras discutir con Omar, este decide darles otro encargo. El encargo consiste en pagar y recibir 2 kilos de mercancía pura de unos nuevos comerciantes colombianos, por lo que si lo logran hacer, este les pagará $5,000 a cada uno, pero de lo contrario, si les sucede algo el dinero de la compra, la pagarán con sus vidas. A lo que tras retirarse, Tony y Manny deciden dejar todo atrás y renunciar a su trabajo. El día del encargo llega, y tras llegar al motel, Tony le dice a Manny que el dinero se quedará con ellos en el carro, por lo que si no vuelven 15 minutos para recogerlo, significa que algo pasó. Al subir, Tony es recibido por un colombiano, que le invita a pasar, a lo que Tony le comenta que deje la puerta abierta para que su compañero sepa que todo está en orden. Al entrar, los dos se presentan, y tras platicar un poco, el colombiano le pregunta por el dinero de la compra, a lo que Tony le responde preguntándole por la mercancía. Este le dice que la tiene en un lugar cerca de ahí, por lo que Tony le responde lo mismo. Es entonces que el colombiano le pide conocerlo un poco más, a lo que Tony, molesto, le dice que lo va a conocer cuando comience a hacer negocios y deje de perder el tiempo, resultando ser toda una trampa. Meten a Tony y a su compañero al baño, donde al recibir insultos de Tony, el colombiano saca una motosierra amarilla de un maletín, pidiendo que le suban el volumen a la tele. Afuera Manny estaba con una chica, mientras que en el baño le dicen a Tony que le mostrarán lo que le pasará si no le entregan el dinero de la compra, comenzando a descuartizar a su amigo enfrente de él, obligando a ver cómo lo hacen. Pasan los 15 minutos, y mientras amarraban a Tony para hacerle lo mismo, llega Manny destrozando el lugar, salvando a Tony de ser asesinado. Cuando a Manny se le acaban las balas y comienza a recargar, recibe un disparo, por lo que el colombiano aprovecha para escapar, y Tony al lograr liberarse lo persigue, no sin antes pedirle a Manny que recoja la mercancía mientras él se encarga del colombiano. Al bajar, Tony se pone frente a él, y le comenta que todas las personas que le han intentado robar están muertas, por lo que lo mata de un disparo a la cabeza, enfrente de todos en la vía pública, y sin más se terminan escapando. En la tarde Tony se contacta con Omar para contarle lo que sucedió, además de decirle que tienen la mercancía y el dinero de la compra, por lo que Omar les pide reunirse para recibir el encargo, a lo que Tony, molesto, le dice que él presencialmente le dará la mercancía al jefe. Por la noche Tony y Manny se reúnen con Omar, quien los lleva a la gran casa del jefe, donde se presenta como Frank López, agradeciéndoles por hacer el favor en el centro de detención y lamentándose por lo que le sucedió a su amigo. A lo que Frank, como recompensa, les ofrece trabajar para él y los invita a cenar, cuando Tony se enamora a primera vista de Elvira, quien es la mujer de Frank. Llegan a un club nocturno, donde Frank le enseña las 2 reglas principales del negocio a Tony, las cuales son no subestimar a la competencia y no consumir tu propia mercancía. Tras esto, Elvira invita a bailar a Frank, y como este prefiere quedarse sentado, termina invitando a Tony. Al bailar, los dos se conocen un poco, por lo que Tony le deja en claro las intenciones que tiene con ella. Pasan unos meses, en los que Tony sube rápidamente de puesto, y un día Frank manda a Tony y a Manny a recoger a Elvira. Cuando este sale les dice que no se subirá a ese carro, por lo que Tony va y se compra un Porsche para impresionarla. Al caer la noche, Tony llega a la casa de su mamá, en donde también vivía con su hermana Gina. Al entrar, Tony le dice que ha triunfado en la vida, y para demostrarlo les regala $1,000. Les dice que ahora trabaja en una compañía anticomunista en contra de Fidel, pero su mamá no le cree ese cuento, y le dice que sabe que está en el mundo de la delincuencia, y que personas como él manchan la reputación de su país, por lo que lo termina corriendo de la casa. Al salir, su hermana Gina corre hacia él, y le dice que a ella no le importa lo que haya hecho en su pasado, a lo que Manny, al ver eso, le pregunta por qué nunca le había contado sobre su hermana,
a lo que Tony molesto le deja en claro que su hermana no es para él. Pasa algo de tiempo y Tony con Omar viajan a Bolivia para comenzar un comercio con un traficante llamado Alejandro Sosa. Él les propone hacer un trato de 150 kilos de mercancía pura al mes, pero Tony comienza a negociar el precio con él, por lo que Omar molesto le recuerda que solo lo mandaron para acompañarlo. En eso Sosa se levanta para recibir una llamada, y tras volver, Omar le comenta que solo fueron ahí para conseguir 200 kilos nada más, a lo que Tony lo interrumpe para que deje hablar a Sosa sobre su propuesta. Omar molesto le dice que solo Frank es el que decide, a lo que Sosa le da la razón, y les ofrece llevarlos en helicóptero a su jet privado para que se vayan directo a Miami, a lo que Omar lo acepta, pero antes de irse Sosa le pide a Tony que se quede un poco para platicar sobre el negocio. Tras un rato platicando, Sosa le dice que nota que es un hombre sincero, pero no confía en la organización en la que trabaja. Le explica que cuando estaban negociando, su socio reconoció a Omar, ya que lo había conocido en Nueva York, resultando ser un soplón de la policía. Entonces le presta sus binoculares para que vea el helicóptero, mirando a Omar siendo lanzado para ser ejecutado. Sosa le pregunta a Tony que cómo sabrá que él no es también un soplón, por lo que firme Tony le deja en claro que todo lo que tiene en este mundo son sus huevos y su palabra, y que por nadie del mundo la va a romper, además de comentarle de lo que sucedió con los colombianos, sospechando que tuvo algo que ver. Pero que eso no llega al caso, y si quiere negociar, él está presente y dispuesto para hacerlo. Sosa le dice que no está seguro de hacer negocios con su jefe, por lo que Tony volverá a Miami para hablar con él y arreglar este asunto. Pero antes de irse, Sosa le dice que espera hacer negocios juntos por mucho tiempo, pero le advierte que nunca debe de pensar ni intentar traicionarlo. Tras esto Tony regresa a Miami para contarle a Frank sobre lo que pasó, y sobre un acuerdo millonario del que habló con Sosa para comenzar a expandir el negocio. A lo que Frank lo rechaza, ya que conoce este negocio más que nadie y sabe que las personas que quieren ganar mucho no duran, así que prefiere mantener su perfil bajo y mantener el negocio en la escala en la que está, además de reprocharle que cómo puede estar seguro de lo que le dijo Sosa sobre Omar, diciéndole que aquí él es el jefe y no debe de tomar decisiones sin antes consultárselas, por lo que Tony molesto se va, dejando de trabajar con Frank y trabajar por su cuenta. Pasa algo de tiempo en el que Tony se establece en las calles y comienza a hacerse de algo de dinero y poder, por lo que un día por la tarde visita a Elvira, recordándole sus intenciones y diciéndole que se quiere casar con ella y formar una familia, a lo que Elvira le pregunta por Frank, y este le responde que Frank no durará mucho tiempo en este negocio, por lo que no debe de preocuparse por él. Por la noche Tony y Manny van al club, en donde Tony se percata que en el lugar se encuentra su hermana con un tipo desconocido, cuando en eso es abordado por uno de los policías corruptos de la zona, por lo que se sientan a hablar, y este le explica que está comenzando a distribuir demasiada mercancía por las calles, a lo que Tony sin rodeos le pregunta cuánto dinero quiere, por lo que este en una servilleta se le escribe y le comenta los beneficios que tendrá si le paga. En eso Tony mira que Frank llega con Elvira, por lo que tras aceptar el soborno, se dirige hasta la mesa de Elvira, por lo que Frank lo confronta advirtiéndole que no se meta con su chica, pero al no tener una respuesta positiva de parte de Tony, simplemente Frank se retira, al igual que Elvira. Tras esto Tony mira que su hermana está entrando en los baños con el sujeto, por lo que encabronado va tras ella, y le advierte que si vuelve a verla haciendo ese tipo de cosas, él no dudará en arrastrarla por todo el lugar enfrente de todos, por lo que Manny al ver esto, decide apoyar a su hermana, llevándola a su casa. Mientras que Tony se quedó mirando un show de stand-up, es ahí que dos sicarios armados enfrente de su mesa comienzan a balacear el lugar en donde está, y afortunadamente para Tony no alcanzaron a herirlo de gravedad, por lo que logra defenderse, acabando con ellos y dándose a la fuga. Tony no se iba a quedar con los brazos cruzados, por lo que sospechando de Frank, reúne a su cuadrilla para enfrentarlo por la madrugada, dándole la orden a uno de ellos para que llame a Frank a las 3 en punto, diciéndole que todo salió mal y que se escapó. Tras esto llegan al lugar, y Frank reacciona sorprendido por el estado en el que Tony se encuentra, jurando apoyarlo y vengarse de quienes le hayan hecho eso, por lo que Tony le confiesa de su sospecha y que no le cree ni una sola palabra, cuando en eso llega la llamada, en la que Frank contesta, haciéndola pasar por una llamada con Elvira, por lo que Tony, teniendo claro que Frank fue quien lo mandó a matar, le saca la verdad a punta de pistola, y este comienza a rogar por su vida, ofreciéndole bastante dinero, por lo que Tony le dice que no lo va a matar, dejándole el trabajo a sucio a Manny. Y como ahí también se encontraba el policía corrupto, aprovecha para también quitárselo de encima de una vez. Tras lo sucedido, a Tony le queda el camino libre y y se lleva a Elvira de su casa, siendo así el gran salto de Tony para crecer el negocio,
haciendo trato directo con Sosa y lavando millones de dólares mensualmente, haciéndose de propiedades y negocios en el camino a la cima, logrando casarse con Elvira y haciéndose de una mansión llena de animales exóticos, además de tener una seguridad de primer nivel. Conforme sus ingresos crecieron, la manera de mantener limpio su dinero comenzó a ser más cara, por lo que comenzó a optar por él mismo hacer ese trabajo. Sin embargo, un día cuando estaba contando su dinero de impuestos, es emboscado y arrestado por evasión de impuestos. Tony confía en que su abogado lo sacará de esta, pero los policías le hacen saber que todo estaba siendo grabado por una cámara que estaba en el reloj, por lo que no le quedará de otra más que entrar a la cárcel por un par de años. Sosa se entera de la situación en la que se encuentra Tony, por lo que lo cita en su finca para platicar acerca de eso. Le cuenta que él no es el único con problemas, haciéndole saber que en Nueva York hay un sujeto que está comenzando a mencionar sus nombres, destapando toda la red de narcotráfico que tienen ellos, por lo que tienen planeado deshacerse de él, así que le pide ayuda a Tony para encargarse de él, a cambio de mover influencias en la política para que pueda evadir la prisión, por lo que solo debe de ayudar a su socio a que llegue al sujeto para que él haga el trabajo. Tony acepta el trato con Sosa, por lo que antes de irse a Nueva York, se reúnen en una cena con Manny y Elvira para notificarles que se irá por un tiempo, dejando el negocio en manos de Manny mientras no está. La cena se vuelve un caos, cuando Tony comienza a quejarse y cuestionarse sobre lo que se trata la vida, si realmente solo se trata de beber, comer, drogarse y tener sexo, ya que no le encuentra sentido hacer otra cosa. Por lo que le reprocha a Elvira de no poder tener hijos, pues debido a sus adicciones con el alcohol y las drogas, no puede embarazarse. Esto hizo que Elvira explotara, y después de gritar a lo que se dedica enfrente de todos en el restaurante, decide irse y alejarse de él para más no volver. En Nueva York, Tony se encuentra con el socio de Sosa para implantar por la noche una bomba en el auto del tipo que los está difamando, así que por la mañana se dirigen para hacer el trabajo, pero Tony, al ver que el tipo va acompañado de su esposa y sus hijos, no está de acuerdo con lo que van a hacer, pero por la presión y el favor que le van a hacer, sigue con el plan. Siguen el vehículo por unas cuadras, y cuando el socio está por detonar el explosivo, Tony no puede más con la lucha de sus principios, ya que él no mata a mujeres ni a niños, por lo que explota en ira, procediendo a disparar en la cabeza al socio de Sosa. Tras esto, Tony intenta contactarse con Manny, pero le notifican que hace varios días que no saben de él, al igual de avisarle que su mamá le llamó para preguntarle por su hermana, ya que tampoco saben de ella. Por lo que Tony, para poner orden, decide regresar ese mismo día para arreglar las cosas. Tras llegar por la noche a su casa, Sosa molesto le llama para preguntarle sobre lo que sucedió, y al Tony contarle lo sucedido, Sosa le explica que tras el incidente encontraron la bomba debajo del auto, por lo que le recuerda que hace mucho le dejó en claro que jamás debería haberlo traicionado, terminando la llamada de manera confrontativa. Para despejarse, Tony visita a su mamá, pidiéndole más detalles sobre la desaparición de su hermana, y esta le dice que una vez la vio salir por la madrugada, así que la siguió en un taxi y vio cómo entraba en una enorme casa, por lo que le da la dirección, y al llegar le pide a su gente que sigan buscando a Manny. Se baja y toca la puerta para preguntar por ella, y para sorpresa para él, quien la abrió fue Manny, mirando que adentro se encontraba su hermana semidesnuda en la casa, por lo que Tony, con rabia, siente esto como una traición, por lo que termina por quitarle la vida a su mejor amigo. Tras esto, su hermana le confiesa que se acababan de casar, por lo que en llanto se la llevan, escapando de la escena del crimen. Al llegar a su mansión, se puede ver por las cámaras que mucha gente está entrando en su propiedad, mientras que discute con su gente sobre lo que Sosa podría llegar a hacerles tras lo sucedido, por lo que los manda a vigilar la casa, quedando solo y reflexionando sobre todo lo que ha sucedido en ese día. La mansión comienza a ser invadida, y comienzan a borrar la seguridad de esta, matando a quien sea que se les atraviese. Todo esto, mientras Tony se comienza a angustiar llenándose de remordimiento por lo que le hizo a Manny, por lo que decide drogarse para poder sobrellevarlo. En eso se observa como alguien logró subir hasta el balcón que tiene por detrás, cuando de pronto su hermana entra en la misma habitación. Esta se le comienza a insinuar, debido a que sospecha que se comporta así ya que no quiere que nadie más la toque, a lo que Tony, confundido, le pregunta qué le pasa, cuando en eso ella saca una pistola y le intenta disparar, lográndole dar en la pierna, al mismo tiempo que el tipo del balcón entra disparando a todos lados, por lo que Tony lo enfrenta, aventándolo del balcón y tomando su arma para terminar con él. Al hacerlo se da cuenta que la casa está siendo rodeada, por lo que entra por su arma, dándose cuenta que su hermana perdió la vida. Durante esto se percata que la gente de Sosa está por entrar en la habitación, por lo que, mega emputado, toma un arma con balas explosivas,
disparando y entrando de lleno a la guerra. Aquí no muestra piedad, disparándole a cualquier cosa que se mueva, por lo que es herido, pero no se deja vencer por el dolor, y sigue defendiendo su vida recibiendo aún más daño. Pero llega un momento en el que la adrenalina nubla su juicio y se comienza a sentir invencible, por lo que les grita que necesitarán más de un ejército para acabar con él, cuando todos comienzan a dispararle. Y tras no sentir daño alguno, comienza a pedirles que puede con eso y mucho más, cuando por fin es acribillado por la espalda, cayendo de frente y muriendo desangrado sobre una fuente de agua, que irónicamente tiene las palabras que dicen que el mundo es suyo. Así termina Cara Cortada.